Una de las reinas del terror psicológico y de involucrar los sentimientos de sus protagonistas al lado más sobrenatural para dar consistencia a una trama aterradora y difícil de enfrentar. Babadook es una de esas maravillas del terror a la que le debemos mucho de ese tipo de horror que sigue llegando desde su aparición en 2014, y es que Jennifer Kent se sacó de la manga uno de los monstruos más creepy del género moderno, de aspecto sencillo pero terrible a la vez, de difícil comprensión y el cual contaba con un libro propio que asustaba igual o más que él. Una madre y su hijo en la oscuridad de su hogar luchando contra la presencia de una sombra alargada que mira a través de las esquinas, de las paredes, de las puertas entreabiertas, espera detrás de la sábana encima de nuestras cabezas en el techo y es capaz de convertir la noche en la pesadilla más absoluta, donde su presencia merodea cada vez más cerca. Me dio mucho mal rollo en su momento y me lo sigue dando, sobre todo al recordar su voz y cómo gritaba su nombre. Si pensáis que la animación no puede poner los pelos de punta ni resultar perturbadora, es porque no habéis visto La Casa Lobo, cine experimental que te susurra al oído, de las películas más increíbles que he visto en mi vida, tal cual, rodada en un brutalísimo stop motion que parece sacado de una pesadilla, una irracional aparecida en el sueño más profundo. Basándose en una secta real alemana aparecida en Chile durante la dictadura de Pinochet, se nos cuenta la historia de María, una joven que después de huir de allí decide refugiarse en una casa abandonada en el bosque. Cerdos que se transforman, un hogar que va cambiando y que reacciona a lo que la protagonista va sintiendo. Tremenda, desde la voz en off que nos cuenta todo, hasta cada mínimo detalle de su maravillosa puesta en escena y su fuerza visual y sonora. Es increíble en muchos sentidos y no deja indiferente. Y si la ves de noche, en soledad, con auriculares puestos, es todo un riesgo para tu salud. Si entras, es algo inolvidable. Reconozco que es la más atípica y menos convencional de todo el vídeo, pero a la hora de dar miedo es increíblemente única. Aunque su propio director, Calle Casas, nos dijo en el The Found Horror Podcast que su película no es de terror, a ver quién se atreve a decir que la idea que tiene no da miedo. La comentada y alabada por méritos propios La Mesita del Comedor es un viaje de ida sin punto de retorno del que poco o nada se puede contar sin hacer spoilers. Un matrimonio comprando, pues eso, una mesita del comedor. Una decisión que cambiará radicalmente sus vidas ese mismo día. Pura tensión agónica directa al estómago capaz de asfixiar sin necesidad de ser visualmente impactante. Es malévola y cruel en su concepción y capaz de estirar el chicle de la incomodidad a través de una complicidad silenciosa junto a su protagonista. No conozco a casi nadie que la haya visto y no le haya dejado un cuerpo extraño tras acabar, haciendo mucho, con muy poco, con unas interpretaciones geniales, atreviéndose a contar una historia cotidiana que hiela la sangre. Si vais a hacer spoilers de ella en la caja de comentarios, avisad para aquel que todavía no la haya visto, que es una putada. En este canal somos muy fans de las antologías, de los recopilatorios de historias cortas de terror, y una de las mejores que ha llegado, diría que en la última década, sin dudas, es esta producción británica de 3 historias, a cada cual más terrible y otra central también espeluznante. Ghost Stories está llena de escenas terroríficas y de momentos inolvidables, pero no es solamente ahí donde encontramos el miedo. Es en su atmósfera, entre sus personajes, en esos momentos justo antes de que llegue el jumpscare capaces de quitar el aliento. Un trabajo que en su sencillez encuentra una forma directa de provocar verdadero mal rollo en sus diferentes relatos, donde se duda de la existencia de lo paranormal mientras somos testigos cómo llega de golpe. Un investigador, Andy Neyman, también director del film, y 3 casos que pondrán a prueba su fe, diferentes entre ellos, donde espectros, demonios y otras entidades se cruzan con sorprendente resolución. Imprescindible, eso sí, verla a solas y totalmente a oscuras. Con un aura siniestra, un rollo muy tétrico difícil de explicar, pero con algo turbio que envenena el ambiente. En cuanto os cuente la sinopsis de la peli que tenemos delante, puede que se os venga rápidamente a la cabeza otra, porque nos encontramos en una comisaría en mitad de la noche en la que no van a dejar de pasar cosas extrañas. Y el mal
va a descontrolarse. Let Us Pray arranca de manera similar que la más conocida Last Shift, con una agente de policía novata en su primer día de curro en un turno nocturno, pero aquí todo va a empezar a ponerse raro cuando llega un detenido, un personaje impredecible y que no sabemos de qué palo va. Una vez encerrado en las celdas, poco a poco empiezan a suceder cosas alrededor tanto de los polis como del resto de presos. Hay algo demoníaco en él que va a convertir esa noche en la peor pesadilla posible. Un entretenido viaje sin escapatoria muy funcional, de duración perfecta y donde el miedo acaba desatando un violento y macabro festival. Pero antes de que todo explote, regala una primera mitad contenida que me parece muy lúgubre y muy aterradora. Falsos documentales terroríficos hay muchos, pero de todos los que hay que den mal rollo gracias a ese uso de la mirada subjetiva de la cámara, uno en particular me puso bastante nervioso la primera vez que lo vi. De hecho no es solo una peli, es una trilogía, cuidado que además se viene cuarta parte. Y aunque la primera es la mejor con diferencia, la más sorprendente y la que guarda algunos de los momentos más creepy vistos en el formato, creo que darle al play a todas mejora la experiencia, donde se profundiza acerca de su historia y de los misterios que esconde ese hotel Abaddon. Hell House LLC comienza con un extraño suceso, algo terrible que ocurre el día de la inauguración de una casa del terror, un accidente, algo que no está claro, pero que conmocionó a todo el pueblo. Vamos a ser testigos del pasado, de lo que grabaron los responsables de llevar a cabo la restauración de esa atracción, justo hasta el día de su estreno. Figuras que se mueven solas, esos payasos, las apariciones, ya lo veis. Uno de los metrajes encontrados más creepy, sin lugar a dudas. Parece una película más, pero no lo es. No en sus formas ni en su manera de desenvolverse. Grupo de adolescentes perseguidos por algo que les da caza. Huele a peli genérica, pero no lo es todo lo contrario. Headcount nos mete junto a dos hermanos de paseo por el desierto que se encuentran una panda de amigos a los que se unen. Estos, que tienen una casa alquilada en mitad de la nada, invitan a los dos a pasar el fin de semana junto a ellos. Pero sin querer, la primera noche llaman a lo que no deberían. Un juego inocente contando historias de terror desemboca en el despertar de una entidad que va alterando la realidad. Nada es lo que parece y las cosas extrañas no dejan de sucederse mientras cada vez van perdiendo más y más la noción del tiempo y del espacio. Lejos de basar el terror en el uso de jump scares y estructura convencional en este tipo de argumentos, el Callahan con su primer trabajo crea una atmósfera aterradora y una presencia que da mucho más miedo cuando no se ve, sembrando el pánico en silencio entre los protagonistas con ese aire ambiguo donde todo acaba desdibujándose incluso para el espectador. Vámonos no con una peli, sino con dos. Una franquicia de origen indonesio que en lo de dar miedo puede ser la que mejor lo hace de todas las que han salido del país asiático, y todo gracias a su dirección. Joko Anwar es un genio en mover la cámara y crear atmósferas insanas donde casi se puede oler la llegada de lo maligno en cada pasillo, escalera o habitación. Y Satan Slaves, tanto la 1 como la 2, saben mucho de todo eso. Una familia perseguida por una maldición debido a pactos satánicos y a rituales de años atrás. Dos entregas que van seguidas en el tiempo acompañando a los personajes y que para mí en la 2, a pesar de cambiar su localización y dejar la casa familiar para trasladarse a un edificio lleno de apartamentos, haciendo que también el horror tenga que moverse por otros lugares, es una tremenda muestra de buen miedo y de cómo enseñarlo. A pesar de caer en algunos clichés de su país, tiene muchos momentos espeluznantes, ambas con toques diferentes pero con la suficiente personalidad para no ser más de lo mismo. Y lo dicho, me resultan muy mal rolleras. Si las habéis visto, ¿cuál os gusta más de las dos? Cuando era pequeño, el tema de los fantasmas siempre, en cualquier peli, me daba un miedo brutal. Menos mal que no di con esta en esa edad porque posiblemente habría muerto. Post-mortem hace todo lo relacionado con querer ser escalofriante a la perfección. Fotografía, argumento, contexto histórico, puesta en escena... Todo tiene ese aura fúnebre que rodea tanto a la trama como a los personajes. Es que viajamos a Hungría, a un pequeño pueblo después de la Primera Guerra Mundial en el que ha llegado la peste y los habitantes no dejan de fallecer, tanto adultos como jóvenes y los más pequeños. Un fotógrafo que se dedica a retratar e inmortalizar a los que se han ido llega al lugar y comienza a observar que están sucediendo cosas muy raras. Quizás, más allá de lo crudo y lo triste que sucede, haya algo invisible escondido entre sus habitantes. Film que, a pesar de tener altibajos en su ritmo y algunos aspectos mejorables, resulta muy tétrico, muy lúgubre y tiene escenas que dan bastante cosilla. Otra que parece va a ser más de lo mismo y para nada.
Bajo su premisa de pérdida, amor roto y sucesos inexplicables se oculta mucho más de lo que creemos, y da miedo. The Night House. La siempre genial Rebecca Hall mueve ella sola completamente todo el peso de un largometraje emotivo, espeluznante y atrevido, en el que, quedando viuda después de fallecer su marido, se ve obligada a convivir con la soledad que le ha quedado en la casa que éste construyó para los dos. Pero los sueños y alucinaciones que comienza a tener poco tienen que ver con los típicos efectos de un largometraje de horror al uso con una sinopsis similar. Uno de los mejores directores del género moderno, David Bruckner, responsable de La Señal, El Ritual, Southbound o Hellraiser, consigue erizar la piel y meterse en un abismo arriesgado en el que hay mucho detrás de lo aparente, y obligando al espectador a esforzarse un poco más para entenderlo todo. Y el resultado es una pequeña maravilla con un final apoteósico, rojizo y ultradimensional. De lo mejor que apareció en su año y de lo más escondido, siendo aún injustamente muy desconocida. ¿Y cómo hablar de ella? What Josiah Saw. 3 hermanos, un padre, un hogar lleno de secretos y un desarrollo para nada convencional, donde pasado, presente y futuro se nos cuentan casi de forma simultánea, intentando dar sentido al misterio que, sin saber cuál es hasta bien entrado el film, acaba explotando en la cara en un último tercio revelador, donde el terror llega de golpe. Pero antes ese terror aparece de maneras mucho más sutiles y que dan incluso más miedo. Nos obliga a unir algunas piezas conociendo a los personajes que forman su historia, todos con vidas tristes que de alguna manera siguen anclados al hogar en el que se criaron, manteniendo un vínculo entre ellos especial con cuentas pendientes y cosas sin saldar. Tiene escenas difíciles de mirar, momentos siniestros de verdad, pero sobre todo unas interpretaciones geniales, con el mítico Robert Patrick como reclamo principal, es tétrica, espeluznante y enigmática. El cine de terror argentino en los últimos tiempos está fuerte y demostrando un nivel alto en ideas originales y largometrajes muy potentes. Un claro ejemplo de esto es la peculiar y maravillosa cinta donde los seres espectrales cruzan para contar un relato realmente turbio de un pequeño vecindario que sufre las consecuencias de ello. Aterrados, de Demián Rugna, tiene todos los elementos que a los fans del terror siempre nos encanta ver, pero además dando una vuelta de tuerca a todo lo sobrenatural y a lo que podemos esperar. La escena del niño en la mesa, la de ese ser alto y delgado saliendo del armario o moviéndose en la ventana, la del coche, incluso la inicial, con esa mujer siendo elevada y movida sin ningún tipo de sentido sobre la bañera. Me parece una peli genial, con momentos muy creepy, pero sobre todo con un aura de extrañeza que consigue tenernos en vilo todo su desarrollo para entender qué está sucediendo en ese lugar. Todos estaremos de acuerdo, creo, en que la película que tenemos delante es aterradora como pocas, y que a muchos nos dio cierta rabia su tramo final, ese último tercio, donde abandonaba eso que tanto miedo estaba dando para convertirse en un film algo más genérico que lo que estaba siendo desde su inicio. Pero, aún así, la autopsia de Jane Doe tiene uno de los halos de misterio más espeluznantes de los últimos años. Un misterioso cadáver sin nombre y un padre y un hijo forenses dispuestos a averiguar quién es y por qué ha llegado. Según van avanzando en su análisis, la cosa se va poniendo más y más extraña. No tienen ni idea, realmente, de lo que tienen delante y lo que están a punto de desatar. André Ovedral consigue con un escenario y 2 personajes, gracias a su buena dirección, mantener en tensión al espectador por donde no puede hacer otra cosa que desentrañar también el secreto que esconde ese cuerpo. Da miedo, sí, y es incómoda, sobre todo en su primera vez. Sigue siendo una experiencia terrorífica. Los metrajes encontrados, si se hacen bien, aumentan el nivel de terror a cotas muy altas. El que vamos a repasar y el que tenemos delante es de los más terroríficos con los que me he encontrado, tanto por su argumento como por esa recreación de un estilo de grabación en los años 60 que puede recordar, por ejemplo, a The Omen, con estatuas de vírgenes que lloran sangre, monjas malvadas, espectros y el diablo. The Devil's Doorway. Aunque hay varios found footage en el tema exorcismos, este puede ser mi favorito. Una experiencia que puede resultar realmente inolvidable, gracias a cómo esa primera persona del formato aquí funciona perfectamente para lo que quiere. Nos traslada a un convento en la década que os he dicho, donde supuestamente han aparecido señales de milagro divino. 2 sacerdotes son enviados para comprobar qué hay detrás y documentarlo. Un edificio en el que ocurren cosas cada vez más raras, mientras la cámara no deja de recogerlo todo. Velar un cadáver durante la noche en una siniestra casa no suena demasiado bien.
a pesar de que en principio no tiene por qué pasar nada ni el cuerpo moverse, ¿no? En The Vigil sucede todo lo contrario. Un shomer, el encargado de vigilar al difunto durante unas horas, una práctica judía habitual, comprueba, después de aceptar el ejercer de ello a pesar de estar en crisis de fe, que el viaje nocturno al que se va a enfrentar va a tener de todo. Enseguida se da cuenta de que algo no va bien y empiezan a pasar cosas extrañas. ¿Y si hubiese un demonio dentro de ese cuerpo? Peli que funciona muy bien y que a pesar de su simpleza da lo que promete y consigue dar, sí, muy mal rollo a medida que avanza y el protagonista va poco a poco perdiendo la cordura, cuestionándose qué está pasando realmente. Aún a pesar de dar la sensación de que todavía podría haber sido mucho más terrorífica, es genial. Pesadilla cerrada y silenciosa, terror psicológico del bueno. Si os digo de qué va exactamente la peli o qué enemigos aguarda, además de haceros un spoiler guapísimo y que no sé muy bien por qué en todas las sinopsis oficiales ya se cuenta, seguro que pensáis, si no la habéis visto, que no puede ser tan terrorífica. En Livide, una vez que estamos dentro de esa ruinosa y decrépita mansión, cuidado, una joven que comienza a cuidar a una anciana postrada en cama sin apenas poder moverse, decide planear junto a dos amigos un robo, ya que al parecer esta esconde en algún sitio de la casa un tesoro muy valioso. Obviamente, la mala idea va a tener consecuencias aún peores, y es que lo que se oculta en algunas habitaciones, lo que esconde la propia señora y el perturbador pasado que sigue bastante presente, van a despertar para convertir la noche en una pesadilla sangrienta, macabra y terrorífica. Alexandre Bustillo y Julien Maury, directores clave del New French Extremity, cogiendo algunos elementos del horror clásico, gracias a una fotografía y un maquillaje soberbios, con una banda sonora simplemente espectacular, nos meten en un lugar mágico y tenebroso, violento y sorpresivo. Me ha dado pesadillas. De hecho, después de verla me tiré toda la noche soñando con ella, algo que hacía muchísimos años que no me pasaba con una peli, seguramente por la manera de sumergirme y de dejarme llevar entre sus imágenes impactantes, viscerales, en ocasiones incluso desagradables, y por su historia llena de giros, donde la presencia del mal es constante, oscura y enfermiza. Lo que parece una joven con claros síntomas de posesión, una familia que lleva mucho tiempo sin saber cómo actuar ante ello, y la llegada de una amiga suya de la infancia junto a un experto en temas sobrenatural intentarán dar sentido a lo que pasa. Lo que no se imaginan es que las fuerzas que van a entrar en juego van a ser mucho más poderosas y que la maldición a la que está la muchacha encadenada es tan retorcida como el dolor que llega a sufrir. El found footage que no olvidarás jamás. Dave de posesión. Aún recuerdo la primera vez que vi esta película, solo a oscuras, noche lluviosa con tormenta incluida, quizá el ambiente perfecto para ver cualquier película de terror con la que pasarlo mal. La diferencia está en que no esperaba encontrarme con algo tan tétrico como Last Shift. Esa comisaría solitaria, esa protagonista novata sin entender qué sucede y esas visiones y sucesos extraños que van llegando cada vez más potentes, hasta alcanzar esa pesadillesca locura infernal con la que termina. Una peli que en su sencillez encuentra su mayor acierto, una de mis favoritas de los últimos años y que además de su alto y brillante ritmo, vive de un par de giros interesantes y de un misterio que es muchísimo más oscuro de lo que parece al principio, elegante en su maquillaje y en sus efectos y donde su localización es un enemigo más al que enfrentarse. Tenéis un vídeo analizándola en profundidad. El miedo de no saber cuál es el peligro real, de no terminar de ubicarte entre los personajes, de creer que estás ante una película de fantasmas y darte cuenta enseguida de que a lo mejor no, o sí, para al poco tiempo girártelo todo de nuevo. Una de las películas de terror más originales, inteligentes y locas que podemos encontrar, es también una de las que mejor juegan con la inquietud gracias a exactamente esos cambios de registro. I See You. Todo comienza con una extraña escena en la que un joven en bici sufre un inexplicable accidente en el bosque. Mientras se investiga lo ocurrido, vemos como una familia tiene en su casa una serie de fenómenos paranormales, sombras que les acechan, luces que se encienden y se apagan. Lo que hay detrás de todo eso es realmente sorprendente. Esas pelis que siempre te gustaría volver a verlas por primera vez sin conocer lo que ocurre. Es mejor no saber mucho más de ella. Si os apetece, que debería, al menos en España está en Prime Video. Una casa en ruinas, una isla abandonada, una joven a la que cuidar y un hombre amnésico que viaja hasta allí para ello. Buena combinación.
Cavite es una de las sorpresas inesperadas que nos ha dejado el género de un tiempo a esta parte, haciendo mucho con muy poco, apoyando esa sensación de incomodidad en una localización deprimente y angustiosa y en una atmósfera insana de colores sobrios. Pocos personajes y un solo escenario en un relato donde se esconde de todo. No sabemos qué hay en esa casa, por qué ese conejo toca el tambor cuando parece haber algo maligno cerca, ni por qué todo parece estar conectado de alguna manera. Pero esas dudas y ese misterio son suficiente alicientes según va avanzando gracias a lo tétrico y siniestro de lo que se nos enseña. Que se esconde entre las paredes de ese sórdido lugar. Lejos de jump scares y de sustos fáciles, aquí el miedo llega de otra manera, con un final de los que no dejan a todo el mundo contento por igual. Triste, sucia, macabra, dura, impasible, cruda, terrorífica, deprimente y visceral. Los ojos de mi madre. Una de las películas más especiales del género en los últimos años, no tan solo en el uso de ese blanco y negro tan hipnótico y que funciona de maravilla, sino en la historia que se nos cuenta y de la cual hay que hablar lo mínimo para evitar caer en el más pequeño de los spoilers. Una familia, una inesperada visita y a partir de ahí una serie de acontecimientos que irán haciendo que nuestros ojos también tiemblen en una vorágine de maldad y de tristeza en un marco de terror como pocas veces hemos visto. Es algo que te atrapa y no te suelta en su escasa hora y cuarto de duración, donde te hace partícipe de su cuento macabro y malsano con el que no estás a gusto, pero con el que disfrutas gracias a su elegancia y a su denso y majestuoso desarrollo narrativo. No hay película que todavía se le parezca. Las películas de espíritus y de fantasmas desde bien pequeño y adolescente siempre han sido una de mis debilidades en el terror, y aunque con el paso del tiempo las cosas cambian y los miedos obviamente también, y los espectros ya no son lo que eran, hay una película que fue capaz de hacerme regresar a esos peores momentos, a perturbarme con ellos. Inesperada y creepy como ella sola, El Canal. Porque no solo va de eso, tiene muchísimo más dentro de la sencillez que poco a poco se va enrevesando, pasando por diferentes fases. Desde, lo dicho, película de fantasmas, hasta el thriller psicológico y paranoico más oscuro donde nada es lo que parece, pero siempre hay una presencia amenazante, invisible y aterradora. Todo comienza con su protagonista encontrando unas viejas cintas en su casa donde descubre que su hogar fue escenario de brutales crímenes, y continúa por donde menos lo esperamos. Recomendación para noche de tormenta, auriculares y oscuridad total. Apareció en el momento que tuvo que aparecer, aprovechó al máximo su contexto y lo explotó de manera maravillosa. Una de las mejores pelis Screen Life o de pantalla de ordenador que han aparecido. Creo que esta puede ser la más terrorífica de todas. Host nos metía en pleno confinamiento después del estallido de la pandemia mundial del COVID, donde un grupo de amigos deciden hacer una quedada por videollamada desde sus casas. Cuando les da por probar a realizar una especie de ritual de invocación inocente para pasar el rato y echarse unas risas, se dan cuenta de que realmente hayan despertado algo invisible y muy peligroso. Todos, desde la soledad de su habitación y de sus hogares, intentarán combatir y sobrevivir ante eso que han llamado y que poco a poco empieza a aterrorizarles. Sin llegar a los 60 minutos, fue un poco bocanada de aire fresco del género con un formato siempre tan atractivo como este, de ritmo alto, últimos minutos muy locos y una manera de encontrar el camino hacia el terror de cara al espectador desde la simpleza pero con muchísima efectividad. Una de las piezas clave para el género de la última década, influyendo claramente en mucho de lo que vendría después, porque aparte de lo que es en sí, las lecturas, el trasfondo, los mensajes, su magistral dirección, todo lo referente al sonido y a la imagen, además de todo eso, encima tiene momentos donde el terror aparece de formas muy potentes. The Witch, Robert Eggers y su ópera prima donde se nos mete junto a una familia que vive cerca del bosque, un matrimonio con 5 hijos extremadamente religioso que intenta llevar la vida más devota y cristiana posible, pero el lugar que habitan tiene fama de maldito, de tener un halo de misterio y de oscuridad muy fuerte, como si una fuerza sobrenatural se apoderase de todo lo que hay cerca. Van a ser testigos de que eso es totalmente verdad, sobre todo cuando uno de ellos desaparece, lo que provoca una sucesión de cosas cada vez más inexplicables, donde un mal parece sobrevolar y reinar por encima de ellos. Una total obra maestra dentro del terror moderno. Un found footage que recoge elementos fundamentales del cine de terror asiático de los últimos 20 años y nos cuenta la historia de una maldición imposible de romper.
Incantation nos relata en 2 líneas temporales el pozo de lo sobrenatural y de lo maligno en una joven donde, en el pasado, junto a 2 amigos, despertó algo que la ha estado persiguiendo durante mucho tiempo, mientras que en la actualidad intenta proteger a su hija de eso mismo que al principio no sabemos qué es exactamente, pero que puede poner en peligro a la pequeña y a todo lo que le rodea. Con un atmosférico y aterrador contexto, gran comienzo y gran final, la cinta de Taiwán estrenada en Netflix consigue llegar a cotas de miedo bastante altas cuando le da por enseñar y cuando no también. Una perturbadora maravilla, cámara en mano, intensa y truculenta. Puede ser un Tren de la Bruja sencillo, simple y a nivel argumental carecer de un impulso mayor para aumentar la capacidad de sorprender, pero el viaje fantasmal acuático que propone The Deep House, si eres capaz de meterte en él, desde su apartado sonoro hasta su imagen, están diseñados para ahogarte junto a sus personajes. El cámara en mano sumergido que se atreve a contarnos un cuento de espíritus y casa embrujada mientras el oxígeno se agota es de las experiencias más inmersivas y sugestivas del cine de terror de los últimos años. Los creadores de Al Interior o Livide probaban en un formato ajeno a lo que estaban acostumbrados a hacer, como si fuesen un videojuego, los secretos de esa gran mansión enterrada a metros de profundidad en el fondo de un lago, paseando por sus habitaciones, por sus pasillos e intentando salir una vez comienza la cuenta atrás. No es perfecta, pero dentro de lo que es dar mal rollo, que es a lo que hemos venido hoy, esta ha sido de las que más me han dado de los últimos años. Los bosques son de los escenarios más utilizados en la historia del género, siempre tan imponentes, laberínticos, amenazantes, pues pocos hay tan turbios como los que se dejan ver en el largometraje italiano que tenéis delante. Una prueba de cómo dar miedo con el uso de cámaras de seguridad, primeras personas y la utilización de la cámara en mano para enseñarnos lo más terrorífico cuando quiere hacerlo. Across the River. Una peli de la que no se puede hablar demasiado para no hacer mucho spoiler, donde un biólogo, trabajando capturando imágenes, vídeos y pruebas de la vida silvestre en una montaña, intenta observar el comportamiento de los animales de la zona, pero lo que detecta en una de esas grabaciones se aleja totalmente de ser algo esperable. Y no solo ahí. Restos de tela, la sensación de notar la presencia de algo cerca de él, lo que le va a suponer ir detrás de ese misterio va a hacer que se encuentre con una verdad terrible. Haciendo muy bien lo de ser escalofriante, lo de sentir esa soledad con el prota buscando algo que da miedo ya solo en el concepto, y proponiendo un argumento que gira algo no tan novedoso pero ejecutado de manera diferente. A oscuras, de noche y con el volumen a tope se disfruta una barbaridad. Conozco muy poca gente que la peli que viene ahora no le guste. Da igual que le haya dado más o menos miedo, le haya vuelto más o menos loco. Creo que es de las pocas películas importantes de los últimos años que unen a su favor a un porcentaje bastante alto de aficionados al terror. Aún recuerdo ese 2018 y cómo, sin saber nada de lo que trataba, la vi por primera vez, pensando, bueno, vamos a ver qué ha hecho esta vez el director de Martyrs. La sorpresa no pudo ser mejor. Ghostland es un viaje total entre realidades donde nada es lo que parece y se pasa de un subgénero a otro sin tiempo para pestañear, donde lo que parece va a ser una especie de slasher en el que una madre y sus 2 hijas van a sufrir una home invasion por parte de unos psicópatas, se transforma en otras cosas varias. Los que la habéis visto sabéis de lo que hablo. La peli juega mucho con el espectador y llega a un punto en el que ya no sabes qué ves en ese momento, pero es una sensación espectacular gracias a su desarrollo. De esas que dan para teorías y varias lecturas después de su final. Violenta, dura de ver, asfixiante, paranoica y muy especial. Ojalá no tarde mucho el bueno de Pascal Laugier en volver con una producción de este calibre. La primera película que al acabar, justo con las pantallas de crédito, tuve que pararlo todo y buscar si lo que acababa de ver era real o no, con un nudo en la garganta sin saber si deseaba que lo fuese. Ahí comprendí lo maravilloso y mágico que puede ser el falso documental. Un flechazo. Como con el proyecto de la Bruja de Blair, pero años después. La misma sensación. La cuarta fase es una de las películas de terror claves en mi vida, de las inolvidables por las sensaciones y el mal rollo y lo brutales que resultaban algunas de sus escenas más míticas. Esas entrevistas donde la imagen se desfigura y asistimos a sonidos, imágenes y voces de otro lugar, de un mundo terrible. Cómo olvidar esa especie de búho que se repite en las visiones y los testimonios de los personajes, las supuestas dramatizaciones reales, entre comillas. En fin, me sigue flipando más de 10 años después de su estreno y sí, sigue dando miedo. No como la primera vez, obviamente, pero tiene todavía algo especial.
Si este vídeo es más subjetivo de lo habitual, pues la peli que tenéis delante es una debilidad personal total. Porque sí, su primera parte por 2017 me puso un poco la piel de gallina gracias a su sencillez y a contar una historia para nada original, pero de una manera tan cercana, creíble y directa que sin demasiados alardes resulta muy inmersiva. La prueba de que a veces no necesitamos ver a un fantasma, a una criatura o a un monstruo aterrador en el género para sentir miedo. The Blackwell Ghost es una saga que los fans del mockumentary celebramos y le hemos ido cogiendo cada vez más cariño, tanto a la peli como a su director y protagonista, Turner Clay, el cual, intentando hacer un documental donde capturar y demostrar la existencia de fenómenos sobrenaturales y del más allá, se encuentra con un pasado oculto en una casa relacionado con una mujer y una serie de actos terribles. El punto de partida de todo lo que íbamos a ver, ha expandido su mundo y cambiando incluso de estilo dentro del formato. El paseo por esta cabaña me sigue pareciendo de las experiencias más sugestivas del terror moderno. Esas esquinas, esos silencios, esas puertas entreabiertas, esa incertidumbre, esa duda de no saber qué está pasando y qué es lo invisible que denota un olor a maligno capaz de sentirse en cada movimiento de cámara. The Lodge, una historia bajo la nieve con un grupo de personajes en la que sentimos desde el minuto 1 que todo puede explotar en cualquier momento. Una familia que viaja a pasar unos días en la vieja casita de madera apartada en mitad del bosque. Lo primero que huele raro es la relación de los hijos con su madrastra, a la cual se ve que no tragan mientras ella hace todo lo posible por mejorarlo. Lo segundo es ese lugar, un escenario que parece esconder algo entre sus paredes, algo que no sabemos qué es, pero que da verdadero miedo y puede despertar en cualquier instante. Pero según va desentrañándose el relato, comprobamos que las sorpresas no paran de suceder y nos sentimos extrañados y nerviosos donde nada es lo que parece y todos esconden algo. Por no hablar de su bruta escena inicial. Es de esas pelis que creo ya forman un poco parte de la historia del canal, ya que aparte de recomendarla alguna que otra vez, le hice un vídeo propio analizándola en profundidad para abrir un poco todo lo positivo que tiene. Possum puede no dar un miedo tan visceral o tan directo como otras del vídeo, pero sí que consigue perturbarte más y más gracias a su protagonista, su pasado, lo que esconde en esa maleta y los miedos a los que tiene que hacer frente totalmente solo y sin salida. Una metáfora cruel y bastante visual del dolor y de todo aquello que no nos abandona. Un recuerdo enquistado representado física y visualmente en un monstruo de largas patas y rostro fantasmal siempre acechando, y al cual su personaje principal, un brillante Sean Harris, no puede soltar. Siempre vuelve. Gris, deprimente y con una atmósfera muy bestia, donde el aire falta y donde el horror es algo mucho más retorcido y singular de lo habitual. Una genialidad muy turbia. Antes comentaba que Ghostland era una película que no dividía demasiado a los espectadores, gustando a casi todo el que la ha visto. Exactamente todo lo contrario. Una que más no ha podido dividir al espectador, desde gente que le da un 10 hasta otra que le ha dado un 0, o te encanta o la odias, por lo general. Luego hay quien se mueve en un punto intermedio, pero bueno, yo me encuentro más cerca de los que le ponen el sobresaliente, la verdad. Sabéis que para mí fue de lo mejor de 2022. Lo que sí hay que decir es que te guste, más o menos, después de terminarla, lo que no provoca es indiferencia. Speak No Evil, la producción danesa que ha levantado ampollas y polémicas por donde ha pasado. Una familia es invitada por otra a un fin de semana a su casa y allí pasan cosas. Se ve que los anfitriones no están demasiado bien. Lo que sucede después, tremendamente turbio, yendo a más, mostrando el significado completo de la palabra horror en sus últimos 10 minutos finales, donde no puedes creer que eso de verdad vaya a terminar así. Me lo hizo pasar mal en el cine y todas y cada una de las veces que la he vuelto a ver. Sinister lo tiene todo para producir terror. Un demonio, niños fantasma, jump scares muy guapos, un uso del sonido sencillamente espectacular y terrorífico, y las cintas. Esas cintas caseras de Super 8. Lo más perturbador del film, donde se nos sumerge en ese pasado anclado en el tiempo a modo de imagen granulada, con siempre fatal desenlace, donde las familias que aparecen terminan de la peor manera posible. Sinister es una de las piezas más importantes del terror de los últimos años, y que aportó una visión diferente y bastante turbia de la leyenda del hombre del saco, un villano enmascarado que se lleva a los más pequeños, pero después de perpetrar un macabro crimen. Además, con una secuela decente, aunque por debajo de esta, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. ¿No os dio miedo, Bughuul?
Viajamos un pelín más al pasado que con el resto del vídeo, sin salirnos de los 2000, por supuesto, ya que a pesar de que se trata de una de 2005, no sería hasta bastantes años más tarde cuando llegaría a muchos de los que estamos por aquí. Y el resultado de verla fue algo difícil de olvidar durante mucho tiempo. Una de las películas asiáticas más aterradoras de toda la historia, estoy convencido, donde se recogía todo lo creepy y fantasmagórico del J-horror de la época para dar forma a uno de los metrajes encontrados más macabros de todos los tiempos, Noroi. Un cuento japonés con una de las maldiciones que más miedo me han dado de toda mi vida. Rituales, posesiones, desapariciones, un misterio cada vez más enrevesado y algunas de las escenas imborrables del género que siempre recuerdas. Puede que la menos convencional de toda la lista, pero para mí una de las experiencias más inolvidables delante de una película de terror. Y si la atmósfera de la peli anterior era opresiva y aterradora, la de esta no sé cómo catalogarla. Atroz en lo que hace, en cómo se va resolviendo, girando, desarrollando y desenvolviendo en el misterio que propone, con una aura malévola, casi demoníaca, inundando cada paraje, cada escenario y a cada personaje del film. The Wailing es una película única, un thriller de terror coreano en el que un policía intenta resolver una serie de asesinatos y crímenes brutales carentes de explicación racional. Un caso en el que se meterá de lleno entrando en un mundo sobrenatural con desenlace simplemente indescriptible. Demencial largometraje que, a pesar de su comienzo poco convencional, regala una segunda mitad de viaje de puro y verdadero terror. Cargadísimo de oscuridad y de sorpresas en un denso clima incierto en el que nada es lo que parece y el mal aguarda. Bueno, mockumentary coreano nuevo. Tiene pinta de beber bastante del estilo de Noroi o de Maleficio, quizás tenga un poco de Lake Mungo por lo que se ve en el tráiler. Bueno, no sé, vamos a darle al play, ¿no? Joder, qué mal rollo, tío. Cuando ya no esperas muchísimo sorprenderte con que una peli logre dejarte esa sensación de verte pequeño ante la soledad entre tu presencia y la de la pantalla, llega Marui Video para, desde el minuto 1, hacerte su presa y provocar que la oscuridad se vaya apoderando del visionado. Unos documentalistas que ven en la grabación de un homicidio muy extraño el reflejo en un espejo de algo que no debería estar ahí. Lo que viene después es un enigmático abismo de pesadillas y misterios violentos sin resolver. Buen terror asiático estilo found footage del que te hace arroparte con la manta hasta la cabeza. Ojalá si la veis os dé el mismo mal rollo que a mí. El último gran hit del terror independiente y bueno, diría que del género en general. Perturbadora, agitada, visceral, maquiavélica, maligna y con una fuerza capaz de arrasar con cualquier cerebro en su primera hora de trayecto. Cuando acecha la maldad es una bestialidad del horror en la que Demian Rugna, después de Aterrados, que también ya era escalofriante, ofrece aquí al fanático todo lo que quiere ver, con un uso de la violencia directo y elegante sin tiempo para respirar, dispuesto a someter contra la butaca al que mira. Más allá de sus icónicas escenas, inolvidables, grabadas en la memoria de todos y de su capacidad de sorpresa, las lecturas que ofrece o la vuelta de tuerca a las varias temáticas que toca simultáneamente la elevan a un nivel reservado para muy pocas cintas del terror moderno. Esa representación del mal como entidad, como virus irrefrenable del que no se puede huir, dispuesto a arrasarlo todo, es de los conceptos más terroríficos y despiadados que hemos conocido últimamente. Frenético divertimento, sólido y macabro a quemarropa. Peliculón. Muy pocas veces un falso documental ha funcionado en la historia tan bien, intentando ser true crime purista y cercano a una investigación real de un hecho inexplicable, con misterio sobrenatural, capaz de pegarme a la pantalla de la manera que lo hizo esta, y además dando un mal rollo increíble simplemente con el uso de fotografías borrosas en una noche que algo empezó a suceder. Savageland, un pequeño pueblo estadounidense, de repente se borra totalmente del mapa, haciendo que los pocos habitantes que residían en él desaparezcan sin dejar ningún rastro, ni que quepa la más remota idea de qué ha podido pasar. Tan solo hay un superviviente, el único que ha conseguido salir ileso de algo tan sumamente extraño, tiene las respuestas, y un carrete lleno de imágenes en su cámara pueden arrojar algo de luz, pero lo que arrojan son todavía más dudas. Lo que captó tiene una historia todavía más perturbadora que contar. Entrevistas, testimonios, todo para intentar dar solución a algo que a priori no tiene ningún sentido. Un found footage que, aún sabiendo que no es verdad, te puedes llegar a creer.
Aunque se pasa por unos años de la media establecida en los puestos anteriores en edad, quería volver a mencionarla y recordar lo absolutamente terrorífica que es. Da igual las veces que la veas. Lake Mungo. Una historia de fantasmas falso documental que nos habla sobre la desaparición de una joven y cómo su familia intenta superar el dolor de su pérdida. Pero las cosas empiezan a cambiar aún más y se ponen más extrañas cuando unas fotografías revelan una misteriosa figura que se parece muchísimo a la fallecida. Convencidos de que sigue cerca de ellos y que intenta decirles algo, el horror no llega tan solo desde el punto de vista paranormal. Todo lo que ocurre, lo que descubrimos, los secretos ocultos y la vuelta de tuerca final que consigue que te quedes sencillamente mal. Es perturbadora en muchos sentidos, única. De lo mejor del mockumentary y de lo de saber hacerlo pasar mal. Triste y aterradora. Si mencionábamos que Possum es una peli de alguna manera especial para el canal, algo similar le pasa a la que tenéis delante, uno de los viajes más recargados, asfixiantes y grotescos del cine de terror de los últimos tiempos, con un sádico y gore telón de fondo, ideas muy chungas, pero a la vez elegante en sus formas y donde, si existe el infierno, tiene que ser algo muy parecido al lugar en el que terminamos yendo en Baskin. El trabajo de Kane Brenol nos mete junto a un grupo de policías llegando a un edificio abandonado tras recibir un aviso por radio, solicitando su presencia inmediata. Allí, incluso antes de poner el pie, ya ven que no va todo para nada como debería. El lugar al que van a entrar tiene difícil salida y también difícil explicación lógica. Una bizarrada muy especial que juega con lo visceral y lo visualmente desagradable en algunos puntos, mezclándolo con un trasfondo metafísico, pudiendo tocar el horror cósmico incluso. Es una de esas cintas que guardan un aura especial y que aparte de hacérnoslo pasar mal viéndola, se quedan, o al menos en mi caso, se queda contigo en un recuerdo muy particular. Las pocas realmente que me hayan dado miedo como cuando era niño y temía cruzar el pasillo después de apagar la pantalla. Muchos ya la conocéis, se podría decir casi que forma parte del canal, incluso su imagen está en el fondo del banner y la podéis encontrar en varios vídeos, uno de ellos incluso tratándola en profundidad. The Dark and the Wicked. Dos hermanos, una muerte inesperada y una visita a la casa familiar en la que duerme y vive la presencia maligna de algo perturbador. Algo a lo que tendrán que enfrentarse mientras estén allí. El creador de Los Extraños, Brian Bertino, lleva ese buen hacer en cocción a fuego lento de auras tétricas y tenebrosas a la abandonada granja del film, rodeada de silencio y habitada por un mal invisible que da mucho miedo. ¿Qué pensáis de estas películas? ¿Cuál es la cinta de horror que más miedo os ha dado últimamente? Dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, ese like sabéis que ayuda mucho y suscribíos si todavía no lo estáis. Y 1.000.000 de gracias a esos mecenas de Patreon y bichos miembros del canal por apoyar esto de la manera que lo hacéis, se os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.